lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la predicación del día de hoy se titula Los unos a los otros, la unidad de la iglesia. Y ya más adelante vamos a ver la razón por qué se titula de esa manera. Les quiero mostrar una imagen y quiero que me digan, aprovechando que los puedo escuchar claramente, si yo les muestro esta imagen, ¿qué les asemeja? O qué les recuerda? ¿Quién es? ¿O qué es? No, pero por favor, ¿el llanero solitario? No, es un hombre que está cabalgando, está solo, está en un lugar árido, ese es el llanero solitario. Es una persona que está sola. Ah, va a comprar. Ah, ok, ok. Es el llanero solitario. Mm, ¿Por qué lo tengo acá o por qué lo quiero traer a colación? Porque muchas veces nosotros nos creemos los llaneros solitarios. Muchas veces creemos que yo solo puedo hacer las cosas, que yo y la fuerza que tengo me da lo suficiente confianza para decir voy a emprenderlo y solo lo hago. Y con el Señor no es así. El Señor nos llama siempre a estar en unidad. No somos llaneros solitarios, en absoluto. Y les quiero preguntar, ¿acaso alguien que vive piadosamente, acaso alguien que hace la voluntad de Dios, que cumple el propósito que el Señor le ha llamado, lo hace solo? ¿Ustedes creen que lo hace solitariamente? No, no. Y si que alguien me dice que sí, pues si fuera así, entonces ¿para qué Cristo estableció su iglesia? Vamos a Mateo, por favor. Somos Iglesia de Biblia Abierta. Quien necesite una Biblia, por favor se la pide al Ujier. O, por favor, la reclaman, está acá de este lado. Mateo 16, 18. Dice, está hablando Jesús y dice, yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. El Señor está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor plantó su iglesia. Él quiere que nosotros seamos su iglesia, porque Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay un evangelista que me gusta escuchar, se llama B. Hybels, y él dio una frase que me encantó, porque él menciona que la iglesia local es la esperanza del mundo. Cuando yo escucho esa frase, digo, claro, porque si nosotros como la iglesia hacemos lo que el Señor nos llamó a hacer luz, hacer sal, en un mundo donde hay oscuridad, donde no hay esperanza, pues termina siendo la esperanza del mundo. Por favor, no se me distraigan con el televisor. Estamos acá todos. Entonces, muy bien, bravo. Valió la pena, valió la pena. Pues a través de la iglesia es que Cristo impacta a un mundo sumido en la oscuridad, impacta a un mundo sumido en la falta de esperanza. Y si esa iglesia, que es la que debería impactar a un mundo caído, no está unida, pues ¿cómo va a brillar? ¿Cómo va a poder ser sal? ¿Cómo va a poder ser luz si la misma iglesia no está unida? El llamado de hoy es a que como iglesia podamos unirnos. Estuve leyendo un libro grandísimo que me recomendó el pastor que me pareció muy bueno para esta predicación. No lo leí todo, tiene más de 900 páginas. Se llama La Teología Sistemática de Berkhoff. Y él habla de 3 señales importantes para saber si una iglesia está haciendo lo que el Señor la ha llamado a hacer. Y en esas 3, la primera él habla es la predicación, que la iglesia se crea para la predicación de la verdadera de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, esfuérzate por presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es decir, en la iglesia fue creada para predicación y que esa predicación sea
predicación verdadera de la palabra, no cualquier invento que yo quiera predicar o entender. Primera de Juan 4:13, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En este puedo discernir que tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en el cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. Y les quiero complementar, creo que no está en la pantalla, pero si ustedes lo pueden buscar, Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es muy importante la iglesia porque en ella, obviamente, hay que buscar una iglesia de doctrina, una iglesia que esté pegada a la palabra, pues vamos a poder disfrutar de la verdad de la palabra, vamos a poder disfrutar de esa palabra que nos hace libres, que con ella podemos tener esa luz. El segundo propósito de la iglesia es la correcta administración de los sacramentos. Hechos 2, 41 a 43 nos dice así, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Fíjense que aquí estamos viendo dos sacramentos, el bautizo y la comunión. En la iglesia, la unión, el cuerpo de Cristo se une para eso, para poder presenciar y para poder permitir que la gente que crea en el Señor se bautice, que sea esa señal pública de decir yo creo en Cristo, me bautizo. También recordar que Cristo murió en la cruz y que su cuerpo y con su sangre pues pagó mi pecado y por eso también hacemos la comunión. La tercera propósito de la iglesia pues finalmente es que el ejercicio, se haga un ejercicio bien de la disciplina. Segunda de Timoteos 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Con la iglesia y con un seguimiento claro de la palabra, pues ese ejercicio fiel de la disciplina es un ejercicio para el mantenimiento de la pureza doctrinal, para que no nos estemos desviando, para que no empiecen a haber creencias, no, pero es que yo lo leí y yo entendí esto, y saco de contexto los textos. Entonces me fui y me terminé desviando. La iglesia es para podernos blindar de eso. Y pues hay otros propósitos que creo que los podemos tangiblemente sentir. Y uno de ellos es, la iglesia se creó para adorar en familia, para adorar juntos. No sé si ustedes han sentido cuando están viendo desde su casa y están adorando desde su casa, es muy diferente cuando se adora acá. Se siente definitivamente que en familia se adora mucho mejor al Señor. Con el uno al otro, en familia podemos agradecer, orar, interceder los unos con los otros. Es indudable que si no existiera iglesia, es muy difícil llevar la gran comisión a cabo. Porque hemos hablado que los misioneros son enviados. ¿Y enviados por quién? Por quienes envían. Yo solo no me envío a mí solo. O sea, vaya envíese y vaya haga. No, la iglesia es la que lleva a cabo esa gran comisión. Como iglesia somos nosotros los que enviamos misioneros o o aquellos que hacen parte de la iglesia son enviados. Algo que les mencionaba, pues para protegernos de apartarnos de Dios. Mucha gente que dice, no, es que yo dejé de ir a la iglesia, se encuentra un patrón muy fácil. Dejó de ir a la iglesia y se terminó enfriando. Se terminó apartando de Dios. Ya no está en el camino del Señor.
Y acá les quiero comentar algo que a nosotros nos sucedió cuando vivimos un par de años en Estados Unidos. Lo primero que hicimos, no conocíamos iglesia, pero empezamos a averiguar y lo primero que hicimos fue ir a una iglesia y pertenecer a un grupo pequeño y conocer familias. De esa manera es que se arraigan en un lugar donde no teníamos, no es el mismo idioma, no es la misma cultura, no comen lo mismo, no comen lo mismo que nosotros los colombianos, y si no tengo iglesia, me siento como, bueno, ¿y para dónde voy? Pero la iglesia finalmente lo que hace es no permitir que yo me enfríe y generar lazos. Eso pasó hace 8 años y yo sigo hablando, seguimos hablando con mi esposa, con amigos que son como hermanos, y se mantiene esa comunicación. Y yo sigo conversando con ellos, yo oro con uno de ellos casi cada mes, porque eso lo hace la iglesia. En la iglesia tú creas relaciones de por vida, y es de por vida. En la iglesia yo conocí a mi esposa, en la iglesia yo conocí a mis mejores amigos, fue allí, no fue en otro lado. Finalmente, poner en práctica, bueno, no finalmente, faltan otros tres, pero poner en práctica los dones espirituales. Solo se evidencia o solo se puede poner en práctica los dones con otra persona. Solamente hay un don que me edifica a mí mismo, que es el hablar en lenguas, pero los demás se hacen la mayoría con la boca y es para bendecir a otros. El don de sanidad, el don de profecía, el don de maestro, cada uno de ellos es para poder bendecir a otras personas. Entonces, si en la iglesia hay 50 miembros, pues hay 50 posibilidades de dones que pueden ser aplicados en la iglesia. Pero muchas veces no los vemos o muchas veces no nos queremos abrir o nos queremos quedar calladitos, pero si eso no pasa, pues fueron dones que fueron dejados de usar y bendiciones que no fueron dadas. Claro, todo en el orden, pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Definitivamente, todos tenemos dones. No es que no digo, no es que yo no tengo, yo no puedo identificar. Miren, si ustedes han hecho algo que les costó facilidad y alguien les dice, oye, lo hiciste muy bien, organizaste muy bien, o lideraste muy bien, o cuando me diste un consejo, para mí eso me generó como mucha sabiduría, ahí hay un don. Cuando haces algo de manera que los demás lo identifican y para ti fue algo que fluyó naturalmente, eso es un don que puso el Señor en ustedes, en cada uno de ustedes. La iglesia se hizo para que esos dones fueran puestos en práctica y no se queden guardados. Como les decía, la iglesia fue creada para generar un mayor impacto en el mundo. Cuando la iglesia ora, tiene un impacto muy fuerte sobre cada país. Y ustedes se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, que cuando nos ponemos en oración, cuando se convocan los ayunos, se convocan las oraciones, esto genera como un contenedor del avance del mal. Y lo hemos evidenciado, sí ha vivido. Que quieren poner leyes que van en contra de la vida, que van en contra de la palabra. La iglesia, unámonos, oremos y hagamos contrapeso a la maldad. Y eso se evidencia. Hemos visto cómo se ha frenado avance del mal en nuestro país y eso ha sido gracias a la unión de la iglesia. Entonces la iglesia tiene un impacto muy fuerte sobre lo que sucede en el mundo y en nuestras casas, en nuestro país, definitivamente. Y finalmente, la iglesia se hizo para acompañarnos, para animarnos, para que el que esté triste sea consolado, para el que se sienta solo sea acompañado. Para eso es que nosotros como iglesia estamos. Y esto nos abre el título de la predicación, los unos a los otros. La palabra ayelón, que es un recíproco griego, así se lee ayelón, ahí está escrito en griego, viene de la raíz ayos, que significa otro.
y que eso está duplicado, es decir, que significa algo como otro, otro. Significado literal de esto es el uno al otro, mutuamente, recíprocamente, entre sí. Eso es lo que significa ayelón. Esa, esa frase o esa palabra, ese significado literal es encontrado más de 100 veces en el Nuevo Testamento. 100 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos ha llamado a podernos apoyar, estar en comunidad porque somos seres relacionales. Nosotros no somos creados para estar solos. Somos relacionales con el Señor y con los que me rodean. Entonces en la palabra es muy bonito ver, y yo pues preparando este mensaje, ver la cantidad de mandatos que nos da el Señor a través de esta palabra ayelón. Nos dice, ámense los unos a los otros, y ese es el más común y son la mayor cantidad de versos que hay asociados. Él repite mucho, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, sobrelleven los unos a los otros las cargas, edifíquense los unos a los otros, sométanse, confiesen sus ofensas los unos a los otros. Importantísimo, oren los unos por los otros. No necesariamente tienes que tener un rol de liderazgo en la iglesia para orar por tu hermano. No tienes que esperar a que seas nombrado algo para interceder por la salud de tu hermano. No, el Señor nos ha dado este cuerpo, nos ha dado esta boca, nos ha dado el Espíritu Santo. Podemos interceder yo puedo interceder por mi hermano. Hospédense los unos a los otros. Me gusta ese porque dice sin queja o sin murmuración. Sean benignos, o sea, sean bondadosos. No sean rencorosos, no sean envidiosos. No se juzguen los unos a los otros. Preocúpense los unos por los otros. Que realmente, que sea genuino, que yo me preocupe por mi hermano. Acéptense mutuamente. Vivan en paz unos por otros. Es tremendo como, y esos solamente son unos pequeños extractos que pude pues aquí mostrarles, pero habla más de 100 veces esta palabra. Cuando la Biblia enfatiza y repite reiteradamente algo, es porque es muy importante. Es importante a lo sumo para nosotros. Y segundo, es porque el Señor sabía que íbamos a tener problemas con esto. Porque siempre luchamos con algo que se llama la naturaleza humana, la carne. ¿Y la carne qué es? Es egoísta, es chismosa, es enjuiciadora, le encanta hablar del otro, es iracunda, es víctima, es autocompasiva, es ultrasensible. Entonces, como seres humanos, nos cuesta ser bondadosos y compasivos, nos cuesta dejar de juzgar, nos cuesta preocuparme por el otro, aceptar al otro, nos cuesta. Por esa razón el Señor nos habla tantas veces, háganlo los unos a los otros. Y hoy el llamado que nos está haciendo el Señor es, seamos esa iglesia. Y yo les animo que le tomen foto, que no se olviden que debo vivir en paz con mi hermano, que si tengo rencilla, que si me ofendió, lo puedo perdonar, que si mi hermano es muy diferente a mí y cree cosas que si yo voy por el rojo y él va por el azul, que yo lo voy a aceptar, que no lo voy a rechazar, que si sé que le vi una cara de preocupación y me contó por favor ora por mí, pues yo me preocupo y yo oro por él. Esa es la iglesia, de eso se trata. Y esto me abre pues al próximo capítulo, porque claro, como nuestra condición humana, luchamos contra eso, pues el Señor nos está llamando la atención. Y este dato a mí me llamó mucho la atención, y es que post pandemia se estima que entre 4.000 y 10.000 iglesias se cerraron cada año en Estados Unidos. 4.000 a 10.000.
Si así fuera el número más conservador, que son 4.000, es una tendencia preocupante. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se cierran cerca de 5.000 iglesias al año? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué llegamos a ese punto? Y ahí es donde quiero que profundicemos un poco más en cuáles son esos enemigos de la iglesia unida, de la iglesia arraigada, de la iglesia que florece. ¿Cuáles son esos enemigos? Y vamos a ir uno por uno. Y bueno, les animo que tomemos notas y si los que toman nota. Primero, el primer enemigo que yo veo, bueno, que el Señor también me ha mostrado, es dejar de congregarnos. Hebreos 10, 25. No dejemos, busquen ahí sus Biblias por favor, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Miren que aquí habla de costumbre. Cuando yo dejo de congregarme, se me volvió una costumbre. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca, que aquel día se acerca. Gracias, gracias hermano, gracias. Yo voy, pero si llueve, yo voy, pero si está muy lejos, no lo sé. Yo voy, pero si no hay alguien que me acompañe, ¿lo hemos pensado? ¿Alguna vez, en algún momento, lo hemos pensado? O alguien como un poquito más con hambre. Yo voy, pero si dan galletas. O yo voy, pero si predica el que quiero. ¿Cuál es tu yo voy, pero? ¿Hemos tenido yo voy, pero? Aquí hay casos y yo admiro mucho y ahí es donde se muestra ese amor y ese celo por la iglesia y por asistir. Unos hermanos, no voy a decir el nombre, ellos viajan cerca de 1 hora y media en transporte público para llegar acá. En transporte público y no toman uno sino 2 buses. Señor, gracias. Gracias porque eso es celo de la iglesia, porque eso es querer pertenecer, querer pasar tiempo con mi hermano, querer que la iglesia cumpla su propósito. O cuando, ahí voy a mencionar algo de mi amada esposa. Perdón, amor. Cuando mi esposa, ella comenzó a ir a la iglesia, ella me decía, no me gusta o me llevan obligada o yo iba con mi tía, pero después que se conectó y que el Señor la llamó, no me importa ir sola, no me importa, yo voy, yo estoy presente, yo hago parte, yo leo la Biblia, no me importa, pero yo voy. Así es como el Señor nos está llamando hoy, que no importe la circunstancia, que no importe el evento, que no importe la situación, que no importe el clima, que importe es que hago parte de la iglesia y el Señor me quiere ahí para poder crecer, para plantarme, crecer y florecer y que el mundo sea impactado por una iglesia unida. A eso nos está llamando el Señor. Pues la falta de congregarse se convierte en un enemigo de la iglesia definitivamente, y que si esas personas dejaron de asistir, pues esto lleva a que el propósito por el cual fue creada la iglesia no se pueda lograr. Y el propósito por el cual fueron ellos creados y llamados a los pies de Cristo tampoco se pueda lograr. Porque si yo no asisto, pues no voy a poder orar por otros, no voy a poder interceder, no voy a poder poner en práctica los dones que me ha dado. No lo voy a poder hacer. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Hermanos, no podemos dar fruto si yo no asisto, si yo no escucho la palabra, si yo no oro, no puedo dar fruto. Si no permanezco en Cristo, no puedo dar fruto. Así que tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ese es Juan 15:4.
Leí estas frases que no tienen autor, pero me parecieron que van al lugar tremendamente. Esta sobre el fuego y las brasas. Una brasa sola, por ardiente que sea, se apaga. Pero juntas las brasas se mantienen encendidas unas a otras. Por más encendido que yo esté, si yo no me congrego, si yo no oro con mi hermano, si yo no leo la palabra con mi hermano, me voy a apagar. En algún momento del punto me voy a apagar. Está sobre el río y las gotas. Una gota de agua se evapora bajo el sol, pero un río de gotas juntas puede abrir un camino entre las piedras. Yo solo me puedo evaporar, pero en un río es muy difícil que eso pase. Este es sobre las ovejas. La oveja que se aleja del rebaño no busca al lobo, pero el lobo sí la busca a ella. Acuérdense que la iglesia es para protegernos. Entonces, si yo me alejo de la iglesia y doy un paso a un lado, pues ahí va a estar el que rodea, el ladrón y el león que busca cómo devorar. Sobre las raíces, el árbol que se trasplanta cada semana nunca llega a echar raíces profundas. Tremendo, ¿no? ¿Cómo voy a dar fruto? ¿Cómo yo voy a querer que mis dones sean puestos en práctica cuando no tengo raíces? Y esta pues, bueno, esto ya sí habla más acerca de la asistencia a la comunidad. Congregarse no es solo ocupar una silla, y ahí yo voy abriendo el segundo punto. Congregarse no es solo ocupar una silla. Congregarse es tejer un hilo más en la red que sostiene a todos cuando alguno cae. Cuando se cae mi hermano, yo estoy ahí para levantarlo. Cuando sus brazos se caen, yo estoy ahí para levantarle los brazos. Entonces, pues la iglesia definitivamente no es un check. Y la iglesia no es solamente lo que pase los sábados o los domingos. La iglesia es lo que pasa de lunes a lunes. Eso es la iglesia, no solamente lo que pase hoy. Y ahí es cuando menciona el segundo punto, o bueno, el segundo enemigo de la iglesia unida, de la iglesia que crece, de la iglesia que florece, es la desconexión. Cuando no tengo profundidad en las relaciones. Entonces, esto es paulatinamente. Entonces, el anterior, bueno, no asiste. Este sí asiste, pero es meramente espectador semanal. Y aquí no pasa, entonces, por favor, no tomen que yo les estoy dando palo en absoluto, pero es que es la realidad a nivel general en la iglesia. Eso sucede en todas las iglesias pasa, que se convierte en una iglesia espectadora. ¿Ustedes han escuchado la frase, ay, es que ella o él es cristiano de domingo? Como dominguero. Eso no es positivo, eso es como negativo, ¿no? O sea, como que va, asiste y ya, y cumplió, pero no basta con asistir. No basta con venir y sentarme. Vamos a leer 1 Corintios y a esa le animo que lo puedan leer conmigo, porque es siempre largo. 1 Corintios 12, 26. Primero está de 12 a 20 y después del 21 al 26. Un cuerpo con muchos miembros. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, que es la iglesia, ahí yo estoy añadiendo, tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, entonces ahí puedo decir, como no soy líder de lo que sea, entonces yo no pertenezco a la iglesia. Como yo no soy diácono, entonces tampoco. No por eso dejaría de ser cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad,
Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nosotros como iglesia somos muchos miembros, pero al final, para los ojos de Dios, somos uno solo. El 21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Ahí está hablando sobre preferencia en el trato. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo. Aquí vuelve otra vez el Señor a decirnos, yo creo una iglesia, pero no para que esté dividida. Yo creo una iglesia para que sea un solo cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. De eso se trata la iglesia. Aquí el Señor nos está dejando muy claro que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, y que cada uno de nosotros cumple una labor específica. Cada uno de nosotros tiene un llamado para que pueda aportarle a la iglesia. Entonces, no solo es presencia, es profundidad en esa presencia. Es que, si nuevamente les digo, si yo veo a mi hermano llorar al lado mío en la iglesia, pues obviamente yo estoy con él y yo oro con él y yo me preocupo y le digo, bueno, ¿cómo más puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo ayudarte? Por ejemplo, estamos sentados acá y alguien tiene un dolor muy fuerte. Y si otra persona que sabe que el Señor le ha dado, ora por esta persona, hazlo, pero ninguno se habló, pues no se pudo ejercer ningún don y no se pudo ejercer ninguna bendición, porque no hubo ese relacionamiento entre nosotros. Y el tercero, entonces aquí, bueno, sí asisto, sí tengo relacionamiento, pero no me he visto de Cristo. Entonces, y creo que es el más importante de todos, que si yo no me he visto de Cristo, va a ser muy difícil que podamos tener una iglesia unida. Colosenses 3, 12, 14. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dios, el Señor es amor, Dios es amor, y dice vístanse de amor. Vistámonos de Cristo, vistámonos de las virtudes que tiene Él. ¿Y las virtudes cuáles son? Afecto entrañable. Hijo, yo te amo. Entonces, como a mí el Señor me ama, yo amo a mi hermano. De bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de tolerancia, de perdón. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer hoy. Y quiero que nos examinemos, que seamos autocríticos. ¿Hasta dónde estoy llegando? ¿Estoy en el 1, estoy en el 2 o estoy en el 3? Pero ojo, aquí no estoy como que si alguno que está escuchando este mensaje sea aquí, o sea, por YouTube, no, yo no asisto a la iglesia y me siento mal, entonces este mensaje no es para que usted se sienta enjuiciado o se sienta mal o se sienta más triste aún. Este mensaje es que lo que el Señor está haciendo hoy es un llamado de amor por parte de Él. Es un llamado de amor por parte del que perdona, del que murió por ti, como un padre que llama a su hijo, hijo, ven, porque en la iglesia es donde debes pertenecer.
Y también eh, pilas con el orgullo de aquellos que dicen, no, yo sí asisto, yo también relaciono y yo sirvo y pues yo trato de vestirme de Cristo, porque eso también puede generar como ese orgullo y que nos enorgullezcamos, pero les digo que esta es una labor hasta la muerte, porque nosotros vamos a tener lucha con la carne hasta el final. Y llegar a la altura de Cristo solamente cuando ya estemos en el cielo. Pero aquí en este mundo siempre vamos a tener luchas contra nuestro carácter. Siempre va a tener luchas con mi nivel de tolerancia, de paciencia, de amor, de perdón. Y quiero cerrar con esto. Ya después de conocer, pues, esos tres enemigos, ¿cómo alcanzamos la unidad? ¿Cómo llegamos a ser ese cuerpo que el Señor quiere que seamos? ¿Cómo llegamos a ser esa iglesia que impacte y que sea ese contenedor de la maldad? Escuché una predicación de Michael Sugelen y me gusta lo que dice. Dice, la unidad no se alcanza buscando la unidad. La unidad se alcanza buscando a Cristo. Solamente con Cristo en medio de nosotros podemos llegar a esa unidad. Porque cuando yo me visto de Cristo, cuando me visto de las virtudes de Él, pues voy a poder hacer y ser la bendición que el Señor quiere que yo sea en esta iglesia. De esa manera. Cuando me visto de Cristo, cuando me visto de las virtudes de Él, voy a poder llegar a la madurez que Él quiere que yo llegue. Entonces, cuando yo llego a esa madurez como cristiano, pues voy a poderme reproducir en otros cristianos. Y ahí también quiero que se pregunten, ¿el evangelio que los transformó a ustedes está transformando a alguien cercano a usted por usted? ¿Usted se está reproduciendo como cristiano? Si no, lo animo, porque eso es parte de la madurez cristiana. Estoy yo predicando en mi trabajo, estoy yo hablándole a mi amigo, estoy hablándole no sé, al papá del compañerito del colegio de mi hijo, lo estoy haciendo. Y también parte de vestirme como Cristo me va a llevar a entender mi llamado, me va a llevar a entender mi don y ponerlo al servicio de la iglesia. Nuevamente les digo, cada uno acá tiene un don. Y parte del llamado de la madurez cristiana es, Señor, ¿cuál es mi don y cómo quieres que lo use en la iglesia? Gálatas 3:27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Entonces, no es si quiero vestirme de Cristo, ya lo soy. Cuando yo le dije al Señor, Señor, te acepto como mi Dios y Salvador, te acepto que morí, que tú moriste por mí y que yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero me resucitaste, me llevaste a la vida y te reconozco y me bautizo, yo soy revestido de Cristo, ya lo soy. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o lo que estamos haciendo no permite que podamos vivir como el Señor vivió y vive. En la iglesia hay más allá que miembros, hay instrumentos de Dios. Cuando entendemos ese llamado, cuando entendemos ese don y lo queremos poner al servicio de la iglesia, pues yo soy un instrumento de Él. Y yo quiero que cada uno de ustedes se diga a sí mismo, yo soy un instrumento de Dios. Dígalo, yo soy un instrumento de Dios. Claro, cada uno de ustedes tiene un don, cada uno de ustedes tiene un llamado. No hay nadie en el pueblo del Señor que no tenga un llamado, que no tenga un propósito, que no tenga una misión. Pues que ese llamado, que ese propósito y que esa misión sea puesto y que sea hecho o puesto en práctica en esta iglesia o en la iglesia que el Señor los llame. A esos que fuimos llamados. Entonces, los invito a que la próxima vez que vengamos a la iglesia, no lleguemos pensando, y hoy Señor, ¿qué me va a hablar? O ¿cómo me va a bendecir? Yo, ¿cómo voy a poder bendecir a alguien?
que cambiemos nuestra forma de pensar, el chip que lo cambiemos. Entonces, le preguntas al Señor, ¿a quién quieres bendecir hoy a través mío? Entonces, les pregunto, ¿voy a esperar a hacer el curso de liderazgo y servicio para abrazar a mi hermano, para preguntarle cómo está? ¿Voy a esperar que me nombren algo en la iglesia para animarlo, para escucharlo, para orar por él o por ella? Pensémoslo cada vez que el Señor y el Espíritu Santo nos llame a hacer algo por un hermano en la iglesia, no lo dudemos, hagámoslo, no nos quedemos quietos. Y por esa razón también nosotros les decimos, una vez se termine el servicio, no se vayan inmediatamente, hagamos iglesia. Sé que tal vez en 15, 20 minutos pues no voy a poder llegar a una profundidad tal de que ya tú me contaste toda tu vida, no, pero sí podemos generar conexión y con esa conexión pues tampoco tengo que ser el diácono o el pastor para invitarte a tomar un café, para invitarte a mi casa, a comer. De eso se trata, que podamos estrechar los lazos cuando hay esa estrechez, cuando hay esa intimidad entre el uno y el otro. De esa manera es que yo lo puedo hospedar, de esa manera es que yo lo puedo perdonar, de esa manera es que lo puedo tolerar, de esa manera es que lo puedo aceptar. Solamente así, solamente teniendo esa comunión con mi hermano, teniendo esa cercanía con mi hermano, voy a poder hacer como dice el Señor los unos a los otros. Oremos. Bendito Padre, hoy te damos infinitas gracias porque tu palabra ha sido dada, porque es tu palabra la que hoy nos habla. Hoy, Señor, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, hoy te queremos pedir, Señor, que nos tomes, que esta iglesia, la iglesia a sus pies, sea esa iglesia unida, floreciente, arraigada, que sea una iglesia en la que Cristo esté en medio, en la que cada uno de sus miembros quiera reflejarte a ti, en la que cada uno de sus miembros quiera tener esas virtudes que tú tienes, Señor. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón si no hemos trabajado como deberíamos trabajar para una iglesia unida. Hoy, Señor, hoy te queremos decir, Dios, hoy reconocemos que necesitamos de ti, que antes de buscar la unidad, hoy te queremos buscar es a ti, Señor. Y que una vez nosotros estemos revestidos de ti, podemos, Señor, poner ese don, podemos ser esa bendición para otro, podemos ser esa intercesión, podemos apoyar, podemos poner ese hombro, podemos escuchar, podemos sanar, podemos perdonar, podemos tolerar. Hoy te pedimos, Señor, que haya ese amor entrañable en cada uno de nosotros como iglesia. Que si hay queja el uno por el otro, Señor, que esa queja se vaya, que pueda haber unión, que pueda haber perdón. Que si tú, Señor, que nos perdonaste, que perdonaste mi pecado, que me aceptaste con mis debilidades, con mis defectos, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano con sus debilidades y sus defectos? Ayúdanos, Señor, a ser tolerantes. Ayúdanos, Señor, a no ser autocompasivos o muy sensibles. O es que me dijo a mí o no aceptaba esto, o fue ofensivo o fue ofensiva. Ayúdanos, Señor, a vestirnos con tus virtudes, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser ese cuerpo unido, sólido, firme, floreciente y arraigado, para que la iglesia brille en una sociedad oscura, en una sociedad donde falta esperanza, en una sociedad donde pareciera que no hay más allá. Hoy te pedimos, Señor, que como iglesia y como la iglesia de Colombia podamos ser ese contenedor fuerte del avance de la maldad. Que hoy como iglesia seamos unidos y podamos, Señor, enfrentarnos ante el príncipe de este mundo. Hoy te damos gracias, Señor, y yo hoy bendigo cada una de las familias de la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, y que seas tú revelando ese llamado, que seas tú revelando ese don, revelando ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.